Buenas noches. En este video desarrollo la actividad de la unidad 2 del módulo de containerización de aplicaciones de software. Desplegaré con Docker una aplicación web hecha en Laravel junto con una base de datos de MySQL, ambas dentro de contenedores. Como primera medida debemos descargar Docker Desktop. Iremos a la página docker.com, pestaña Productos, opción Docker Desktop. Aquí iremos al botón Download Docker Desktop y elegiremos la versión correspondiente a la máquina que tenemos actualmente. En mi caso, la versión es la Mac Apple Silicon. La descargaremos. Una vez descargado, el archivo a revisar es docker.dmg. Lo ejecutaremos y en Mac es muy sencilla la instalación, solo basta con arrastrar el icono de Docker App a la carpeta de aplicaciones. En mi caso ya lo tengo instalado, por lo cual solo basta buscar la aplicación Docker App, la abriremos y nos aseguraremos que el icono de Docker esté en la parte superior de la barra de tareas en modo escucha o corriendo. Para validar nos dirigimos a la consola. Docker usa una arquitectura cliente-servidor. El comando Docker está en el CLI, en la consola como tal, envía las órdenes por el API REST al demonio de Docker, que es el servidor encargado de crear y gestionar imágenes de contenedores, redes y volúmenes. En este caso tenemos la versión de Docker 29.5. Les mostraría que también aquí lleva una versión, el Docker version, un poco más desglosado. Incluso ejecutaremos el Docker info pues, para ver la cantidad de contenedores que tenemos en este momento en mi máquina, cuántos están detenidos y pues una información mucho más detallada de Docker Desktop en mi computador. Con el siguiente comando crearemos la carpeta base de la estructura del proyecto. Nos dirigiremos al proyecto como tal. Una vez creada la primera carpeta de la estructura del proyecto, vamos a crear el archivo esquema SQL, el cual tendrá pues el esquema de la base de datos en MySQL. Este archivo ya previamente lo creamos y queda almacenado en la ruta proyecto db y carpeta init. Posterior en la carpeta db vamos a crear este archivo dockerfile, el cual es la imagen que ejecuta el script de SQL automáticamente la primera vez que arranca, creando pues las dos tablas de nuestra base de datos. Nuestra carpeta db se vería de la siguiente manera, con el archivo de la imagen Dockerfile, y dentro de init tenemos el esquema de la base de datos. Luego desde la carpeta raíz de nuestro proyecto vamos a ejecutar el siguiente comando, el cual vamos a generar el proyecto de Laravel, que es nuestro servidor web. Este se genera con un contenedor temporal de Composer, por lo que no se requiere PHP local. Nuestro comando empezará a ejecutar el proceso de instalación. Este comando creará la carpeta app como un proyecto de Laravel limpio, incluyendo su archivo de environment, el .env y la clave de aplicación. Después de generado el proyecto, esta es nuestra carpeta de Laravel del proyecto, en la cual ya hemos precargado pues nuestros módulos eh, nuestro módulo de paciente, el cual mostraremos de la siguiente manera. Aquí tenemos el controlador de paciente, en donde tenemos pues, la lógica del negocio. Tenemos el modelo paciente que mapea nuestra tabla pacientes y nuestra consulta, en la cual pues también tenemos nuestros atributos para consultar de un paciente. Por otro lado tenemos en la carpeta de las vistas del All Front, rápidamente lo veremos, es donde tenemos el módulo de pacientes, donde tendremos las vistas HTML tanto para listar los pacientes y poder crearlos. En la raíz del proyecto, nosotros crearemos el archivo llamado dockercompose.yml, el cual es el que define los servicios de la base de datos y la aplicación, en el cual es donde exponemos los puertos
Se declara el volumen de persistencia y se inyectan las variables de conexión a la base de datos y los drivers de sesión en modo activo para no requerir tablas adicionales. Ya teniendo listo esto, procedemos ahora a construir las imágenes y levantar los contenedores. Nos dirigiremos a la consola y en la consola ejecutaremos docker compose up-d "-" build, lo cual construye la imagen de la base de datos y la del servidor web y arranca ambos contenedores. El servicio app espera el health check a que MySQL esté listo antes de iniciarse. Una vez construimos la imagen y levantamos los contenedores, tendremos como resultado el siguiente comando y validaremos por consola los contenedores que estén arriba. Entonces validamos con Compose PS, verificamos y validamos efectivamente que tenemos los dos contenedores arriba. Entonces efectivamente tenemos los contenedores ejecutando satisfactoriamente. Una vez hecho esto, vamos a comprobar nuestra aplicación en el navegador por medio de la ruta localhost 2.8000, en el cual pues veremos nuestro formulario de registro de pacientes. Haremos una prueba, pues previamente lleno el formulario, le damos guardar en la base de datos. Perdón, acá me hace falta un registro. Vamos a dejarlo como 2506 y 2026. Y guardamos la información, podemos ver lo que está almacenado. En este caso, pues vemos los registros del paciente 1, en el cual pues estamos generando dos motivos de consulta, por lo cual ya estamos generando dos registros asociados a un solo paciente. Aquí podemos ver un paciente, tiene dos consultas. Aquí podemos ver toda esta información. Podemos pues, seguir ingresando. Vamos a ingresar otro paciente. Aquí tenemos el otro paciente, guardamos la información. Podemos ver la información almacenada, por lo cual ya tenemos dos pacientes, cada uno con dos consultas realizadas. Por lo cual pues está funcional la aplicación dentro del contenedor y son datos leídos desde MySQL. Ahora nos dirigimos a la consola y vamos a probar la persistencia de nuestros contenedores en la base de datos y vamos a ingresar directamente a la base de datos con el comando docker exec y salud db MySQL, y que está pues aquí señalado. Y ya pues aquí en la consola pues haremos consultas como en MySQL normalmente. Tenemos ya pues dos pacientes registrados, 4 consultas realizadas que concuerdan con lo que realizamos desde la interfaz web. Y haremos una consulta multitabla en donde pues consultaremos los pacientes con su número de consultas. Todo esto desde nuestra consola, ingresando directamente al contenedor de la base de datos. Salimos del contenedor como tal. Con el siguiente comando vamos a demostrar la persistencia, vamos a reiniciar el contenedor y verificar que los datos continúen allí. Una vez reiniciado el contenedor, pues probamos acá en nuestra aplicación web y verificamos que la información permanezca y continúe pues persistente. A continuación veremos algunos comandos de utilidad. Tenemos el docker search MySQL, el cual busca imágenes públicas en el registro. Lo veremos acá. Por otro lado, podemos ver la lista de imágenes almacenadas con el siguiente comando. Con el siguiente comando podemos ver las capas que componen una imagen. Listamos los contenedores en ejecución. Listamos todos los contenedores, incluyendo los detenidos. Con este siguiente comando mostraremos la salida de los logs del proceso principal. Con el siguiente comando podemos inspeccionar los metadatos del contenedor en formato JSON.
Con el siguiente podremos ver el estado del consumo de los procesos de ejecución, perdón, dentro del contenedor. Y con el siguiente podremos ver el consumo de CPU y RAM en tiempo real de nuestros recursos.